Cuidado con lo que dices. Joseph Murphy sobre cómo la autohipnosis moldea nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas viven en la alegría y la prosperidad y otras en la penuria y el sufrimiento? ¿Por qué algunas personas tienen suerte en todo, mientras que a otras les persigue constantemente el fracaso? ¿Por qué algunas personas consiguen recuperarse de una supuesta enfermedad incurable, mientras que otras mueren a causa de ella? Estas eran las preguntas que se planteaba Joseph Murphy, investigador del pensamiento positivo. Para muchos de nosotros, Joseph Murphy es una verdadera fuente de inspiración. Este gran hombre, que comenzó su andadura en 1898 en Balliol, Irlanda, estudió ciencias químicas en Inglaterra e Irlanda. Tras licenciarse, decidió trasladarse a Estados Unidos, donde se dio a conocer no como químico, sino como filósofo, escritor y mentor. Joseph Murphy ha enseñado a miles de personas, ayudándoles a desbloquear el potencial de su mente subconsciente para crear una vida feliz, próspera y rica. Y es importante señalar que Joseph Murphy tenía las respuestas a todos los porqués con los que empezamos la historia. Fue uno de los primeros en empezar a hablar del hecho de que nosotros mismos influimos en nuestras vidas a través de nuestros pensamientos. Comenzó a dar sus primeras conferencias sobre las posibilidades de nuestra mente subconsciente hace 60 años. En estas conferencias, el investigador no solo explicaba cómo los pensamientos de una persona moldean su destino, sino que también compartía historias asombrosas que confirmaban sus teorías y que él observaba personalmente. Mi pariente se llevó a sí mismo a tal resultado. Uno de estos casos le ocurrió a un pariente de Joseph Murphy. Mientras viajaba por la India, este hombre, por curiosidad, visitó a una adivina, y ésta le predijo su muerte inminente antes de la siguiente luna llena. Hasta ese momento, se había sentido perfectamente sano y lleno de vida. Pero después de este encuentro, su vida cambió. Al volver a casa, compartió esta información con sus seres queridos, redactó un testamento y empezó a esperar su muerte. Y, como predijo el adivino, falleció antes de la luna llena, de un paro cardíaco repentino. Joseph Murphy observó que su pariente había creado él mismo este desenlace. La influencia ejercida por el adivino estaba profundamente arraigada en su mente. Solo hablaba a todo el mundo de su muerte inminente y adoptó esta actitud negativa. Sus pensamientos sombríos, el pánico y el miedo a la muerte inminente empezaron a destruir su salud física. Pero si la pariente hubiera sido consciente de las leyes de su conciencia y hubiera rechazado la influencia de esta adivina, no habría podido influirle ni hacerle daño, argumentó Joseph Murphy. Cada uno de nosotros tiene sus propios miedos internos, creencias, actitudes que una vez nos inculcamos a nosotros mismos. Estas creencias, adoptadas por nuestra mente consciente, controlan y dirigen toda nuestra vida a través de nuestra mente subconsciente. He aquí otro ejemplo. Si antes de cenar le dices a todo el mundo que no te gustan las setas, y poco después añaden setas a una salsa o a una ensalada, te dará un malestar estomacal. Así reaccionará su subconsciente a la sugestión. Las sugestiones que no aceptes con tu conciencia no tendrán poder sobre ti. Murphy estaba convencido de que es nuestra mente subconsciente la que reacciona a cada uno de nuestros pensamientos. Uno de los principales argumentos de Murphy era que nuestra mente subconsciente no distingue entre pensamientos positivos y negativos, reacciona ante todos ellos sin excepción. Esto significa que si estamos constantemente pensando cosas negativas, nuestra mente subconsciente responderá en consecuencia y esto puede conducir a resultados negativos en nuestras vidas. Por otro lado, si prestamos atención a los pensamientos y creencias positivos, nuestra mente subconsciente nos apoyará en la consecución de nuestros objetivos y deseos. Daría mi brazo porque mejorara. Joseph Murphy también contó otra historia sobre el poder de la autohipnosis. Fue tan asombrosa que se escribió sobre ella en los periódicos. Esta historia trata de un hombre cuya hija tenía artritis deformante. Los tratamientos sugeridos no ayudaban a la niña. Mirando el sufrimiento de su hija, el padre dijo una vez en su corazón, daría mi mano si ella mejorara. Y estas palabras encontraron expresión en su vida.
Un día, el héroe de esta historia volvía a casa en coche con su hija. Habían tenido un accidente de coche. El padre de la niña perdió el brazo, pero después del accidente el estado de su hija empezó a mejorar. Pronto su dolencia desapareció. Esta historia es otra prueba de que debemos vigilar las sugestiones que recibe nuestra mente. Todas ellas deberían curarnos, inspirarnos, reforzar nuestra confianza en nosotros mismos, elevar nuestro espíritu, dijo Joseph Murphy a sus oyentes. En El poder de la sugestión convencido y oyentes de las conferencias de Murphy, que después de su visita comenzó a cambiar sus pensamientos. En 1962, el investigador fue abordado por un profesor universitario. Le dijo a Joseph Murphy que toda su vida fue al revés, perdió la salud, la riqueza y amigos. Joseph Murphy recomendó a este hombre que repitiera diariamente las siguientes palabras: gozo de excelente salud. Sé y siento que todo en mi vida sucede según el principio de la acción correcta. Tengo paz, abundancia y amor en mi vida. Un mes después de esta charla, Joseph Murphy recibió una carta de su oyente. El profesor universitario informaba de que, por primera vez en muchos años, habían empezado a producirse cambios positivos en su vida. El escritor de la carta también mencionó que repite estas palabras diariamente con la creencia de que los resultados están seguros de seguir. Vigila lo que dices. Tendrás que hacerte responsable de cada palabra imprudente. Nunca digas: no podré hacer frente a mis deudas, soy demasiado viejo, todo está perdido para mí. Tu subconsciente no entiende de bromas, sigue cualquier instrucción. Recuerda que tienes libertad de elección. Elige la salud y la felicidad. Elige la cooperación, la amabilidad, el amor, y el mundo entero te responderá. Según Joseph Murphy, muchos de sus oyentes que se quejaban ante él de su estado de ánimo sombrío y su irritabilidad se mostraban sorprendentemente receptivos a la autolesión y lograban buenos resultados. Recomendaba a sus oyentes que recitaran 3 veces al día la siguiente formulación: cada vez estoy más de buen humor. Un sentimiento de alegría y jovialidad se convierte en mi estado natural. Contagio mi buen humor a las personas que me rodean. Pensando cosas buenas, solo recibo cosas buenas. La vida es un placer sin fin. Ya dentro de un mes de trabajo con esta formulación trajo mis oyentes frutos positivos, señaló Joseph Murphy. La mente subconsciente es como la tierra fértil, lo que siembras, cosechas. Imagina un maravilloso jardín lleno de fragancias, donde crecen árboles frutales, flores diversas, rosales y jazmines, donde florecen lirios y lotos en los estanques más puros, y el aire se llena con los trinos de los pájaros. Este jardín tiene todo lo que te da alegría, y cada año te regala generosamente una rica cosecha. Por alguna razón, sin embargo, este jardín ha sido abandonado, y ahora está cubierto de malas hierbas, y lo que era agradable a la vista ahora solo es deprimente y deprimente. Nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro subconsciente pueden compararse a un jardín así. Mientras lo cuidemos, nos da una cosecha maravillosa, nos presenta todo lo que soñamos. Pero si nos olvidamos de él, todo se descuida y se llena de malas hierbas, y en la vida ocurre algo que no nos agrada en absoluto. Tenemos una riqueza increíble que puede convertirnos en personas felices, prósperas, sanas y capaces de hacer todo lo que se propongan. Pero esta riqueza sigue siendo solo potencial hasta que aprendemos a gestionarla. Gestionar significa sembrar el jardín de la mente con luz y bondad para conseguir todo lo que soñamos. De las semillas que sembramos crece la cosecha. Es imposible quitar una cosecha de manzanas o trigo si siembras todo el jardín con cardos. Incluso si lo haces accidentalmente, por el simple hecho de dejar que las semillas de cardo se abalancen desde distintas direcciones y no escardar los brotes a tiempo. Del mismo modo, no podemos obtener nada bueno de la vida si sembramos en nuestra mente añoranza, desánimo, miedo, ansiedad, ira y resentimiento, premoniciones ansiosas y desconfianza en las cosas buenas. La mayoría de las veces lo hacemos inconscientemente. En otras palabras, todos estos pensamientos y sentimientos pesimistas, negativos e innecesarios, no deseados pero muy dañinos,
vienen a nosotros como si no fuera por nuestra voluntad. Sucede que nos acostumbramos a este estado de nuestros pensamientos y sentimientos, y se acepta casi como una norma. Pero la subconsciencia está organizada de tal manera que no entiende si la sembramos con tales malas hierbas por nuestra propia voluntad o no. Es como una tierra fértil en la que crece todo lo que se siembra. Tanto el subconsciente como la tierra fértil del jardín son incapaces de pensamiento crítico. La tierra no puede decidir si una semilla es buena o mala. Para ella, la tierra, todo lo plantado es bueno, y dará a todo la fuerza para vivir, dará jugos vivificantes, ayudará a todo a crecer y florecer. Empieza a llevar la cuenta de los pensamientos que te vienen a la cabeza. Por ejemplo, decide que vas a fijarte en los pensamientos que te vengan a la cabeza durante la próxima media hora, o durante el trayecto al trabajo, o en la pausa para comer. Sé consciente de lo que piensas. ¿Qué importancia tienen esos pensamientos? ¿Qué cambia cuando piensas en ellos? ¿Llegas a alguna conclusión o decisión, o es solo una pérdida de tiempo? Empieza a controlar tus pensamientos, filtra todas las cosas aleatorias e innecesarias que te vienen a la cabeza. Te darás cuenta de que prestar atención a tus pensamientos puede detener tu diálogo interno. Hazlo más difícil. Intenta rastrear cada pensamiento que te venga a la cabeza sin valorar hasta qué punto es útil o necesario. Imagina que eres como un cazador rastreando, ¿qué pensamiento vendrá a tu mente a continuación? Si eres un cazador verdaderamente vigilante, los pensamientos no pueden entrar en tu cabeza. Solo surgen cuando estás en estado inconsciente. Merece la pena entrar en el estado de rastreo consciente de pensamientos y permanecer en él durante un tiempo. Así detendrás el diálogo interno. Para empezar, intenta permanecer en un estado de ausencia de pensamiento durante unos segundos, y luego amplía gradualmente este estado. Sentirás una agradable sensación de ligereza asociada a la interrupción del diálogo interno, como si te movieras en un flujo. Esto significa que has conectado con tu fuente interior de divinidad. Recuerda este estado y utilízalo en cuanto notes una invasión de pensamientos negativos que estén envenenando tu mundo interior. Para terminar este vídeo, queremos que sepas que tu apoyo es muy importante para nosotros. Cada comentario que haces tiene un valor incalculable, y junto a ti hacemos de este canal un lugar donde la inspiración y la sabiduría prosperan. Paz mental, felicidad y alegría para ti y tus seres queridos. Hasta la próxima.